Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Voices. Soy Adriana Garzón y los acompañaré en este episodio. Hoy contamos con la presencia de Antonio Posadas. Él es Managing Partner de BDO en Guatemala y nuestro invitado de hoy, Philip Wilson. Él es el director ejecutivo de Ecofiltro. En su trayectoria ha sido reconocido como Emprendedor Social del Año en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. A ambos, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola, Phil, qué gusto que estés con nosotros para esta entrevista. Y algo que yo sé que te ha caracterizado mucho siempre ha sido tu propósito, siempre hacer las cosas con propósito en tu vida y en los negocios. Tal vez para comenzar, si nos contás de dónde viene, de dónde te nace ello. Gracias, Tono, por la oportunidad. Pues yo realmente entendí todo esto del propósito, realmente el propósito noble que uno tiene que tener en la vida cuando cumplo 40 años y me había ido muy bien en mis emprendimientos y pues ya estaba muy cómodo, pero sentía que algo me faltaba. Y yo crecí en un hogar donde mi mamá pues siempre ha sido una persona que ayuda a los más necesitados. De hecho, era muy amiga de Madre Teresa. De hecho, la primera persona que supe cuando me comprometí con mi esposa fue Madre Teresa. Mi mamá llamaba a Calcuta y contestaba, hola Mercedes. Entonces tenía ese ejemplo, pero me enfoqué mucho desde los 25 años hasta los 40, pues solo enfocado en acumular y acumular. Y me di cuenta que paré siendo como una hoja en el viento, ¿va? Y eso cuando uno no tiene propósito, pues uno empieza a cuestionar por qué estoy acá, de qué se trata la vida. Te das cuenta que el dinero es un dios falso, ¿va? Si adoras el dinero y te enfocas en acumular, nunca es suficiente. Y ahí mi mamá me da un libro que se llama El hombre en busca de su sentido, de Viktor Frankl. Y en resumen, el libro lo que dice es que si querés paz y lo único que realmente te da felicidad es cuando uno se involucra en un propósito enfocado en ayudar al prójimo. Y después de ese libro, pues cambió todos mis enfoques en mi vida a amar al prójimo, ¿va? Que es lo que mi fe me pide y realmente fue lo que me transformó. Siento qué bonita experiencia y que la traduciste al negocio, que creo que eso es lo más importante, y de ahí nace tu modelo de negocio de Ecofiltro. Sí, yo, pues antes mi ayuda a la fundación de mi mamá, ella enfocó aquí en Guatemala su fundación en llevar agua potable a la base de la pirámide. Y yo pues siendo emprendedor desde los 25 años, empezando en California, yo llego a la fundación y me doy cuenta y no solo es la fundación de mi mamá, de mi familia, sino casi todos los ONGs y fundaciones dependen de donaciones. Y como dependen de donaciones, nunca crecen, nunca resuelven el problema, ¿va? Por ejemplo, lo que mi mamá quería hacer es tener agua potable en todos los hogares del país. Y cuando yo llego, le digo a mi mamá, después de leer el libro, quiero apoyar a la fundación. Y le pregunto, mira, ¿cuántas personas estamos ayudando? Eran como 2,000 familias al año. En un país donde hay 1 millón de familias sin agua potable en ese entonces. Entonces ahí me di cuenta que los emprendedores pueden hacer mucho, en el caso mío, por Guatemala, porque lo que hace un emprendedor es inicia con decir, bueno, el mercado para este producto es X, ¿va? Y uno va midiendo su penetración cada semana, mes, trimestralmente.
Y lo primero que le pregunté a mi hermana que estaba dirigiendo la fundación era, quiero ir a ver un hogar que estamos apoyando. Y me llevó a un caserío cerca de Santa Cruz Quiché. Y cuando vamos a visitar varios hogares en este caserío, pues me doy cuenta que estábamos regalando los filtros y las personas estaban usando el filtro, pero en estos hogares mirabas televisiones, celulares, doble litros de todo tipo. El primer hogar, me acuerdo como si fuera ayer, tenía un plato, no para comer, sino en el techo para una suscripción a un servicio de cable. Y ahí estaba el ecofiltro donado en una esquina, no tenía la misma importancia que la televisión, que la cubrían con una sábana y que les estaba costando. Y que estoy contando esto porque el éxito de Ecofiltro se resume en que, y le dije a mi hermana, ya no vamos a ver a los más pobres como objeto de lástima, sino le vamos a regresar la dignidad para que el modelo ya no sea paternalista, sino entrar en una conversación donde le explicamos que a los hogares que no tenían ecofiltro estaban hirviendo agua y gastando como 110 quetzales, $13 al mes en leña para hervir agua. Y yo dije, voy a armar un modelo que realmente sea sostenible. Y yo sé que si nosotros encontramos una manera de mantener el precio muy bajo, y ahí entra donde hago los ecofiltros urbanos con recipientes de peltre, de acero inoxidable, de vidrio, de cerámica, de barro. Yo sé que si nosotros logramos el éxito sirviendo un modelo urbano que compra agua embotellada, regresamos a lugares como Quiché y mantenemos el precio a un nivel que se paga en 3 meses o menos. Eso es el... y nos volvimos expertos. Nosotros nos volvimos expertos en decir, si usted nos da 330 quetzales, nosotros le regresamos 3,500. Y nos miraban, ¿y cómo? Pues ya no hay que gastar en leña, en medicina, porque nunca se van a enfermar sus niños. Y así se desarrolló el modelo que hoy en día pues hemos llegado a más de 500,000 familias en área rural del país de una manera digna. Pero es importante contar que cuando uno entra a una conversación con una familia, inmediatamente le estás dando una gran importancia y estás dejando que ellos participen en solucionar su desafío de acceso a agua potable de la mejor manera, que es a través del ecofiltro. Y sí es un modelo sostenible, como decís, y que ya se ve por todos lados, tanto en la gente pobre, digamos, como en los restaurantes o en las oficinas. O sea, la penetración ha sido más allá de lo que pensabas en un inicio. Sí, hemos entregado más de 1.7 millones de filtros. Esto fue hace 15 años que se cambió de fundación a una empresa de impacto. Sin embargo, no perdiste la esencia y se habla mucho de tu forma de ser, que es muy humana, digamos, lo traducís a tu empresa, lo traducís a tus negocios. Todo eso está intrínseco en tu forma de liderazgo, me imagino. Sí, el impacto está en el ADN de la empresa. No es un departamento de responsabilidad social, sino el impacto es la esencia de Ecofiltro. Y hicimos dos cosas, creo que muy revolucionarios. Uno es lo que acabo de contar, ¿va? Ya no ver a los pobres como objeto de lástima y cambiar el modelo para que sea sostenible, para que no dependamos de donaciones o de apoyo del gobierno, sino que por la nobleza del producto logremos que las personas paguen un precio justo que nos da la oportunidad de pagar los gastos de operar la empresa. Lo segundo revolucionario es, yo dije, bueno, que el amor es desear el bien al prójimo. Ese es el amor. Así lo definimos nosotros los católicos. Y para mí, un día yo dije, ¿qué es realmente la manera que deberíamos de tratar
las personas dentro de la empresa. Y ahí es donde nace la idea de Humanocracy. Y esto fue muy revolucionario, de alguna manera todavía revolucionario. Dijimos, ya no vamos a operar con una jerarquía, ¿verdad? Presidente y vicepresidente, gerentes, supervisores. Y dije, ¿qué pasa si operamos toda la empresa con equipos? Y si uno viene a hacer un tour de la fábrica aquí en Antigua Guatemala, la fábrica se maneja con 8 equipos de como 10, 15 personas. Y nosotros le dimos a todos los operarios en la fábrica la libertad de hacer el trabajo que ellos hacen todos los días de la manera que ellos sienten que es la manera más eficiente. Empaque, hornos, prensas, todo, control de calidad. Y eso, la empresa Gallup, yo me acuerdo viendo esta encuesta donde decía que el 70% de los empleados en el mundo, ¿va? En Estados Unidos, en Guatemala, no están motivados porque no participan en las decisiones de la empresa. Y si querés tener una fuerza de colaboradores muy motivados, pues la manera de hacerlo es darles a ellos la oportunidad de tomar decisiones. Y cada año ellos producen más ecofiltros y a un costo menor, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando le das a ellos ese poder de innovar y de usar sus cerebros para mejorar lo que ellos hacen todos los días. Y lo segundo es, nosotros compartimos ganancias. A todos los que trabajan ahí, si crece Ecofiltro, ¿por qué no ayudar a que participen todos los que trabajan en la empresa? Y eso para mí es la mejor manera ahí me di cuenta, es la mejor manera de operar una empresa. Pero tiene que ser auténtico, ¿va? O sea, nace porque yo dije, ¿qué es la mejor manera de tratar a las personas? No era porque, ¿qué es la mejor manera de ganar más dinero? Sino nace porque realmente quería darles a todos una vida con mayor prosperidad. Y lo interesante y lo irónico es que Ecofiltro se volvió una empresa tan exitosa financieramente que empecé a implementar en mis otras empresas ese trabajo digno, empoderar y compartir. Y esos son las dos cosas creo que yo aprendí como fundador de Ecofiltro y dije, esa es la manera realmente de implementar un propósito noble dentro de la empresa que uno dirige. Y cabalmente va a sonar redundante y lo decías, pero todo se traduce al final que hay un beneficio económico para la empresa, hay rentabilidad, que es lo que el empresario al final va a buscar, pero con esta metodología que seguís. Sí, sí, y le cuento los números, es impresionante. Y esto, a veces cuando lo digo, es como, no quiero hablar mal de la fundación familiar que fundó mi mamá, pero la mayoría de ONGs y fundaciones tienen presupuestos grandes en impacto muy pequeños, ¿va? El presupuesto era de $250,000 de la fundación y llegábamos a 2,000 familias. Este año vamos a llegar como a 500,000 familias y ventas de más de $15 millones. Entonces te das cuenta, y siempre hablo de los números porque es muy importante que las personas sepan si quieren ayudar a su país, busquen un modelo que realmente impacta, que escala, donde impactas a millones de personas, no unas pocas miles. Y eso es lo poderoso de este modelo. Y por eso me invitan a varias universidades y a varias conferencias para contar la historia de si queremos ayudar, en el caso nuestro, a la base de la pirámide, las familias que necesitan agua potable, no podemos seguir con un modelo que realmente no funciona, que no resuelve el problema. Claro, Phil, y va más allá de Guatemala, o sea, has impactado a 15, 20 países. Sí, estamos en ya más de 20 países. Solo en este primer trimestre de este año abrimos los mercados de Arabia Saudita, Egipto, África del Sur.
y ya estamos en Tanzania también. Entonces es una empresa, el acceso a agua potable es un problema en muchos países y esta tecnología guatemalteca, por su aceptación cultural y porque el costo-beneficio es siempre, me encanta contar, es el más recomendado y que mayor demanda tiene. Y me encanta contar una historia de que fui a Bangladesh hace un par de años. Si empezamos a escarbar un hoyo aquí en el estudio y pasamos de planeta, pues por ahí andaba hace un par de años, en Dhaka, capital de Bangladesh. Y era una conferencia donde llegaron varios fabricantes de esta tecnología guatemalteca en Asia. Y hablando con el director de la fábrica en Laos, ¿va? Que está pegado a la China, Vietnam, Camboya, le dije, se llamaba John, le dije, John, ¿cómo te va con esta tecnología guatemalteca en un país donde estás pegado a China y entran muchos filtros de muy bajo costo? Y me dijo, mira, Philip, no me vas a creer, pero esta tecnología que nació en Guatemala tiene mayor aceptación porque en los días de más calor, y hace mucho calor en Laos, la agua siempre sale fresca porque el barro reduce la temperatura. Entonces, qué orgullo para un país pequeño como Guatemala que está impactando en todo el mundo. Y algo interesante, esta conferencia fue organizada por Danone, que tiene su sede en París, es de las empresas más grandes del mundo, son los dueños de Evian, los yogurts, etc. Ellos ya están invirtiendo en estas fábricas que fabrican esta tecnología guatemalteca en Asia. Y por eso estaban en esta conferencia. Gente, realmente por eso yo siempre digo, yo creo mucho en nuestro país, en Guatemala, porque realmente tenemos buenos científicos, tenemos personas que realmente pueden impactar con sus productos a nivel mundial. Sí, y interesante también porque hace un momento decías, esto lo trasladé como modelo de negocio a otras empresas y de ahí también me imagino nació la creación de Cubo. Sí, bueno, aquí en Antigua Guatemala existe este edificio que es una comunidad realmente, una comunidad de innovación. Mire, Tono, aquí en Antigua los dos sectores principales es agricultura, principalmente café y turismo. Y me di cuenta que son sectores muy volátiles, ¿va? Miremos el turismo, ¿va? Hay una advertencia de la embajada americana, pues baja el turismo, una erupción de un volcán, baja el turismo, una pandemia. O sea, yo viví esto porque yo me encargo de la limpieza de Antigua, con nuestra Antigua Limpia, y vivíamos de ingresos de los sectores que más les interesa la limpieza, que son hoteles y restaurantes, pero había mucha volatilidad en los ingresos por lo que acabo de contar. Y pues café es un sector complicado también. Entonces dije, ¿qué pasaría si hacemos un edificio increíblemente moderno, innovador, que sea como una comunidad? Traemos empresas que se enfocan en lo digital, ¿verdad? Que es cero volátil, es un sector que más está creciendo. Y aquí, desde Antigua Guatemala, hay muchos guatemaltecos que están creciendo en este sector. Y lo lindo es que aquí ya tenemos más de 40 empresas, muchos de tecnología, que cada año crecen, ¿verdad? De hecho, tristemente, tengo que cerrar el gimnasio en el edificio porque necesitamos más espacio porque las empresas están creciendo tanto. Entonces, esa es la razón. O sea, todas mis empresas, desde que inicié con Ecofiltro, dije, tienen que tener un propósito noble. En el caso del Cubo es más y mejor trabajo. En el caso de Ecofiltro es salvar vidas y mejorar salud. Entonces, ahí va con lo que me preguntaste, lo del propósito. Es si una empresa no tiene un propósito noble y vieras, todo el tiempo me vienen personas a preguntarme si quiero invertir en A, B o C, yo siempre lo paso por el filtro. Es un producto saludable para las personas, es un producto que realmente va a ayudar a sacar nuestra gente de la pobreza, es un producto
con que yo me va a dar mucho orgullo contarle a mis nietos, ¿va? Yo fundé esta organización. Entonces el propósito noble para mí es muy importante y por eso doy muchas charlas a los jóvenes, porque ya es complicado a las personas que ya se dedican a un sector o un producto, un servicio. Pero a los jóvenes les digo, dedíquense, si quieren ser emprendedores, a hacer el bien y van a experimentar una paz y una felicidad que realmente es más allá que una felicidad. En inglés se llama joy. Es una felicidad profunda que se lo deseo a todos. Como en todas las etapas de la vida hay valladares, hay traspiés. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que has vivido durante tu época de empresario y con esta mentalidad de que de fondo está la responsabilidad social hacia la comunidad? Sí, necesitaríamos hacer un podcast de 5 horas. Yo siempre, mira, no hay una mejor manera de practicar la humildad que ser emprendedor, ¿verdad? Porque todo el tiempo estás experimentando y fracasando. Pero si uno no experimenta y fracasa, pues no llega más cerca a un camino de sostenibilidad. Entonces, pero hay una manera de fracasar para que uno no quiebra. Y yo siempre le digo, yo tengo muchos mentees, a personas que estoy mentoreando, inclusive aquí en el edificio, y siempre le digo, si uno quiere una empresa que sea sostenible, primero le contás a todo el mundo, que es no es algo muy común. Aquí muchas personas dicen, yo no le voy a contar a nadie porque me van a robar la idea, y es un grave error. Entonces, ¿cómo formar una empresa sostenible? Pues primero le contás a todo el mundo, a sus familiares, su círculo cercano, y cuando uno empieza a recibir comentarios de personas de confianza, uno empieza a ver si realmente esta buena idea, entre comillas, realmente puede ser un negocio. Entonces, el emprendimiento es una fórmula. Entonces empieza ahí, luego haces un producto mínimo viable y uno tiene que ir a salir a vender, ¿va? Yo me acuerdo cuando yo dije, bueno, yo voy a hacer un ecofiltro para el mercado urbano. Yo salí, me acuerdo, teniendo los ecofiltros en el baúl de mi carro y empecé con familiares y algunos amigos cercanos. Y me acuerdo un primo me dice, mira, sos de mis primos más cercanos, ¿va? Somos mejores amigos. Y yo no sé si puedo tomar agua de una maceta. Entonces empecé a escuchar eso, dije, ok, porque la tecnología, nosotros ya habíamos estado usando el filtro por 10 años, pues mi mamá, mi hermana, dentro de nuestros hogares sabíamos que funcionaba, pero sí, ¿cómo iba yo? Si todo el mundo me estaba diciendo eso, ese era un desafío de poder vender a familias urbanas. Entonces el mensaje empezó a ser, mira, yo estaba usando este filtro ya por muchos años, quiero que lo uses por 30 años y quiero sus comentarios. Y a los 30 días, quería que lo usaran por 30 días, a los 30 días me empiezan a decir, mira, qué fresca sale agua. Esto sería re buena idea para mi suegra, que a veces pasa el camión y no está, o mira, le cuesta cargar el garrafón o ponerlo en uso. Ahí empecé a acumular información de cómo íbamos a armar el go-to-market. Entonces, uno tiene que ser si uno quiere que algo sea sostenible, pues esa era mi hipótesis. Voy a empezar con el mercado urbano, que yo sé que la gente gasta 2,000 quetzales en agua embotellada. Dije, voy a empezar con ellos, pero siempre con la idea, Tono, de cómo llegar a las familias en Quiché a un precio muy bajo. Y logramos la sostenibilidad porque tuvimos mucho éxito. De ahí nos dimos cuenta que es importante que las personas tomen el agua del ecofiltro y empezamos en todas las estaciones. Por ejemplo, si uno va a un Semaco, vas a tener una estación agua, pero eso nace porque las personas tienen que probar el producto y eso hace que la gente diga, wow, qué rica el agua, tienes que tener el certificado laboratorio. Y empezamos a darnos cuenta a través de yo ser el primer vendedor, cómo obtener ventas, que es lo que hace algo sostenible.
Y antes de buscar dinero de inversionistas o meterle mucho dinero, uno empieza con validar a través de sus amigos, ir a vender, y eso empieza ese ciclo de ventas que te lleva a dar los recursos para, en el caso de Ecofiltro, ir a área rural e impactar allá. Sí, y bueno, yo personalmente lo tengo, digamos, y sí, los primeros días es como acostumbrarse al sabor también, ¿verdad? Cambia del agua embotellada, digamos, ¿verdad? Pero después es fabuloso, pues el sabor rico, como decís, fresco, ¿verdad? Es interesante. Phil, pasando a algo más personal, me gustaría que nos pudieras contar quiénes han sido las personas más importantes que han incidido en tu vida. Ay, mi mamá es su ejemplo. eh, Gracias a Dios vive ahora en Antigua, y la miro todos los días cuando estoy en Guatemala. eh, Salimos a caminar juntos y para mí es una persona pues que me trasladó la fe, ¿va? Y ese espíritu de realmente dar, ¿va? Incondicionalmente, ¿va? Sin querer algo de vuelta. Y pues mi esposa, hijos, ¿va? Yo siempre le digo a las personas, especialmente cuando estamos en sesiones de mentoría y cuando miro a los emprendedores con que tengo mucha relación, que ya están empezando a tener muchos recursos económicos, le digo, mira, aprende, si uno acumula mucho dinero, pero sus hijos no quieren estar con uno, sos un fracaso. Entonces siempre para mí lo más importante es esas relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, y eso es lo que realmente siento que es la inversión más importante, esa buena relación. Si nos fuéramos a la parte de que le quisiéramos trasladar un consejo a los empresarios y que pudieran adoptar parte de esta filosofía de que sea un modelo sostenible y que tenga un propósito, ¿qué recomendación nos darías? Pues mira, yo fui a una escuela de negocios que se llama Wharton, ¿va? Hoy en día es la escuela, fue la primera escuela de negocios de Estados Unidos. De ahí salió Elon Musk, que es la escuela de negocios que más billonarios ha producido en este momento. Y realmente el mensaje que yo aprendí estando ahí es cómo ser el más rico del cementerio. Y no necesariamente, y ahorita que regresé a, el aniversario con los que estuve en mi clase en Filadelfia, cuando uno se enfoca en solo acumular, como lo mencioné anteriormente, no te da paz, más bien te da ansia. Y el mensaje para los empresarios es, eh, el capitalismo es lo que más ha llevado prosperidad al mundo, sin duda. Pero tenemos que regresar a ese capitalismo de Adam Smith, que fue el papá del capitalismo moderno. Y él siempre hablaba de la empresa como una organización que tenía muchos vínculos con la comunidad, con los que trabajan ahí, con los clientes. Hablaba mucho de cómo la empresa era una entidad muy noble, donde todos tenían que de alguna manera ganar. Y mi mensaje a los empresarios y emprendedores es, lo que yo aprendí de Ecofiltro es, ese es cómo practicar el amor dentro de una empresa. Si uno realmente se enfoca en producir productos que realmente mejoran la vida de los demás y lo haces de una manera sostenible e inteligente, no hay nada que va a ser más exitoso. Uno, en darte mucha paz y felicidad, y dos, la gente joven, que es el mercado más grande, espera de las empresas no solo ganar dinero, sino que produzcan productos que realmente mejoran la sociedad. Entonces, lo más sostenible hoy en día son empresas que se enfocan en hacer el bien. Y hay un argumento, yo creo que yo tengo la credibilidad de decir que Ecofiltro es rentable, es exitosa financieramente porque somos una empresa auténtica, donde realmente queremos sacar a Guatemala y muchos países de un lugar donde todavía hay muchas familias que se enferman con infección intestinal. Entonces tenemos un producto bueno, saludable. Todos los que producen el Ecofiltro saben que cuando tocan los filtros, ese filtro quizás va a salvar una vida cuando sale ya
a un lugar en Petén. Entonces, métanse en empresas, fondan e inviertan en empresas que hacen el bien y traten a sus personas dignamente. Y si hacen lo que hicimos en Ecofiltro, empoderar y compartir ganancias, no vas a tener un 70% de personas en su organización que no van a estar motivados. Entonces hay un argumento de rentabilidad y hay un argumento de que te va a dar mucha paz porque vas a hacer mucho bien. Claro, sí, súper. Y siempre te caracterizas por contar anécdotas, así que para cerrar, contanos una anécdota ahí que hayas vivido últimamente en toda la región, principalmente en Centroamérica y norte de Sudamérica. Ay, bueno, tengo uno bueno, de México. Bueno, aquí estamos en muchos países. Si vas a México hoy en día, Ecofiltro en todos los Airbnbs, en cada esquina, pantallas electrónicas. Pero el éxito de México es porque Profeco, que creo que es Procuraduría Federal en pro del consumidor mexicano, ellos hicieron un estudio de todos los filtros mexicanos. ¿Y quién gana? Pues el Ecofiltro, el filtro guatemalteco. Y algo interesante es, nos hemos vuelto, pues el filtro, por ejemplo, si uno va a Amazon en México, es el filtro más vendido. Y llegamos a que ahorita están haciendo un guión en una telenovela mexicana alrededor del Ecofiltro. Esa es una anécdota de que hace un par de meses me contaron y qué lindo pues, porque eso nos ayuda con el trabajo que estamos haciendo para llevar más agua a áreas como Chiapas, donde hay muchas familias que no tienen agua potable, como es el caso en Quiché, Huehuetenango, en nuestro país. O sea, ya somos el filtro más deseado, el programa más visto en México. Es el programa, tienen un ecofiltro y le cambian de color todos los días y de ahí toman todos los que están involucrados en ese programa. O sea, se volvió un hit, pero nunca iba a pensar que el Ecofiltro iba a tener su propio episodio en una telenovela mexicana. Eso está muy bueno. Pues, Philip, es un gusto haber estado contigo y te felicito por todo lo que has logrado y cómo nos transmitís todos tus conocimientos, tu pasión por los negocios, por la vida. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Tono. Pues muy buena entrevista la que vimos hoy con Philip y quisiera hacer como un resumen rápido de lo que me llamó la atención, sobre todo varios puntos que apunté, pero me voy a quedar con 3. El primero, ese propósito noble que él habla en cuanto a cómo su forma de ser y la lleva hacia los negocios y eso ha sido en beneficio de ayudar al prójimo. Una segunda que me llamó muchísimo la atención va relacionado con la forma tan humana de ser de él y que de un negocio tan rentable puede sacar un beneficio que le da a sus colaboradores, tanto para que ellos puedan administrar los negocios como para ser parte del beneficio. Y por último, me gustó también cuando él hablaba de que validaba sus hipótesis y pudo hablar con amigos y gente conocida para que le validara los puntos de mejora para cada uno de sus negocios. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.